José Antonio Jordani Cordero, nacido en San Pedro de Macorís, República Dominicana, en 1940, ha sido uno de los grandes partícipes en la destrucción de Venezuela. Ministro de Planificación y Finanzas desde la llegada de la mortadela galáctica al poder, el papel de Jordani ha sido clave para facilitar el desfalco a los fondos públicos. Eso sí, esos servicios hay que pagarlos, ¿verdad? Porque aquí el gratis se acabó, ¿verdad? Y el regalado se tiene que acabar. Ustedes son el séptimo residuo. Encuentren ustedes para decirlo, son la escoria política de este país. Hoy recordaremos a este mamerto disfrazado de intelectual, cuya participación maquiavélica ha sido fundamental en el proceso de expropiaciones y demás violaciones a la propiedad privada que llevaron a la quiebra del país. ¡Coño! No se puede gobernar un país de esa manera. No se puede gobernar un país de esa manera, señores. Bienvenidos a una nueva entrega de Expedientes del Chavismo en Pastillas de Memoria. Hoy, Jorge Jordani, el destructor de la economía venezolana. Tarek El Aissami figura entre los fugitivos más buscados por Estados Unidos, acusado de narcotráfico internacional. Raúl Gorrín ha sido acusado de lavado de dinero y corrupción por hacer parte de una red de coimas. Custodiado y esposado. Así pisó suelo estadounidense el presunto testaferro del presidente de Venezuela. Alex Saab fue feliz de estar en la revolución bolivariana, porque sabemos que esa es nuestra venganza personal de esa época oscura. Es una de las personas con más poder en Venezuela. Hablamos de Cilia Flores, la primera dama de ese país, quien esta semana fue sancionada. Pero el señor Diosdado Cabello es un bandido, es una rata. Es un hombre que es el jefe del cartel de los soles, es un hombre que ha traficado cocaína para Europa y los Estados Unidos. Pretenden comprarnos como si fuésemos mercenarios. La CPI, con sede en La Haya, abrió una investigación preliminar en 2018 por la acción de las fuerzas del orden en la contención de las protestas contra el 5 de marzo ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. Jorge Jordani nació en San Pedro de Macorís, República Dominicana, en 1940. Su padre luchó en la Brigada Internacional Garibaldi en la Guerra Civil Española, por lo que su familia emigró a Santo Domingo sin la documentación adecuada. Y Jordani se quedó sin documentación por muchos años de su vida. En 1959 formaba parte de las fuerzas guerrilleras para embarcarse en una expedición en contra del dictador Rafael Leónidas Trujillo, comandada por el capitán Augusto Jiménez Moya, que combatió con Fidel en Cuba. Al enterarse de esto, el padre de Jordani convenció a su hijo de no ir a la guerra y se trasladó con su familia a Italia. Jordani fue a estudiar ingeniería eléctrica en la Universidad de Bolonia, Italia. A su regreso se incorporó al cuerpo docente de la Universidad Central de Venezuela. Primero como profesor de la Escuela de Sociología y luego en el CENDES, Centro Nacional de Desarrollo, adscrito a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Obtuvo un doctorado en planificación en la Universidad de Sussex, Inglaterra. Fue alumno del teórico marxista István Meszaros, filósofo húngaro, asistente de Georgi Lukács, quien escribió el libro Más allá del capital, un infaltable en los círculos chavistas. En los años 70, Jordani trabajaba en la CanTV y se había afiliado al movimiento al socialismo para ser presidente del Colegio de Ingenieros. En 1989, Jordani y un grupo de profesores universitarios, entre los cuales figuraban Arina Bastidas, Fruto Vivas y Héctor Navarro, entre otros, se reunieron para discutir y presentarle a la sociedad venezolana una visión del país como respuesta al llamado Caracazo. Luego de que Chávez cayera preso en el 92, este grupo de profesores universitarios serían fundamentales para la mortadela galáctica, convirtiéndose en su primer círculo de intelectuales. La visión de Jordani era compartida con Chávez desde el 99. Su tesis económica consistía en recuperar la renta petrolera para que el Estado se dedicase a nacionalizar todos los sectores productivos del país. Electricidad, telecomunicaciones, cemento, siderurgia, sector aluminio y banca debían estar en manos del Estado según Jordani, y al llegar la mortadela al poder, le otorgó todo el poder para hacerlo. Fue nombrado en 1999 ministro de Planificación y Finanzas. Una de sus grandes ideas era que las reservas internacionales de Venezuela fueran transferidas a las arcas del Estado central para ser manejadas directamente por ellos. Gracias a esta idea de Jordani se crea el Fonden, mejor conocida como la Caja Negra de Chávez,
ya que allí empezó el gran saqueo chavestia. El Fonden ha servido para todas las sinvergüenzuras y manejos turbios de los dineros públicos. Según medios estadounidenses de esta institución, supuestamente habrían salido birlados cerca de $100 mil millones durante los años de su existencia por múltiples personas que fueron nombradas por Hugo Chávez. Bueno, así que esa ofensiva política nos trae aquí a juramentar a los embajadores, amigos y compatriotas, y a juramentar una vez más a Jorge. Digo que nunca te fuiste porque es imposible que tú te vayas. Es imposible que tú te vayas. Y ¿qué te puedo decir a ti y a María Cristina? Solo que muchas gracias, para siempre. Y tenemos reunión esta noche, todos los ministros y las ministras, para empezar a chequear los planes. Gracias a todos. Entonces, los dos pilares fundamentales del financiamiento que en este momento tenemos, que es el Fonden y el Fondo Chino, nos van a permitir desde el Fondo Chino una inversión nada más que corresponde a $15 mil millones, cosa que ningún país en América Latina tiene en unas relaciones privilegiadas con el gobierno chino. El gobierno chino es un gobierno milenario, un gobierno que son 1.300 millones de personas y es la segunda economía en tamaño del mundo, que son $6 billones. La economía norteamericana sigue siendo la primera, pero con el crecimiento que tiene la economía norteamericana, la deuda que tiene el gobierno, el pueblo norteamericano. Yo le preguntaba a un funcionario público, ¿qué haría el gobierno chino si produce lo mismo que hizo el general de Gaulle cuando le dijo, aquí tengo unos billetes verdes, deme mi oro y se acabó el patrón oro? Hoy ya se acabó el patrón dólar, porque la economía financiera mundial tiene que ver con la economía europea, tiene que ver con la economía japonesa y tiene que ver con la economía china y con la economía latinoamericana, si está surgiendo en países amigos como Brasil, Argentina, México, el ALBA, etc. Entonces, esas inversiones que están allí, pero que necesitan nuevos anteojos, porque aparentemente cuando cruzan el río Orinoco no ven el puente, o cuando llegan a Maracaibo no ven las obras, o cuando van por los caminos venezolanos no ven las carreteras, o no ven las $4.500 millones que se invirtieron en electricidad, a pesar de lo que ellos buscaban. Vicepresidente Elías Agua, lo que usted mostró el 8 de abril del año pasado cuando pensaban que iba a colapsar Guri. No va a colapsar porque este es un gobierno responsable. Los irresponsables son ellos porque creían que no los iba a afectar. Jugaban al fracaso, no al fracaso del gobierno, al fracaso del pueblo venezolano, como si eso no les incumbiera. Esa es la diferencia entre un gobierno revolucionario, socialista, popular y lo que defienden las oligarquías de la derecha que aquí están dignamente representadas, porque ahora no necesitan subterfugio, están representados los organismos de las organizaciones empresariales, de los medios de comunicación, ya no necesitan mediadores en los partidos tradicionales de Acción Democrática y COPEI. Olvídense el modelo Adeco Copellano, no va a volver a Venezuela, porque ya fracasó, amigo. Olvídense, ustedes son el residuo de aquellos generadores que valieron la pena como líderes nacionales. Ustedes son el séptimo residuo. Encuentren ustedes para decirlo, son la escoria política de este país. Giordani también era muy poco apreciado a nivel internacional. El ranking que realiza anualmente la revista América Economía lo situó como el peor ministro de Economía de la región de forma consecutiva, desde el 2011 hasta el 2013. Ahora fíjense ustedes, esos recursos que vienen del petróleo, que se pueden vender. Cuando nosotros llegamos al gobierno, el presidente Chávez, en febrero del 99, el presidente en el presupuesto no tenía cómo pagar sueldos y salarios y hubo que reconducir el presupuesto. Entonces, ese valor del petróleo que se vende en el exterior, que no se regala, ellos sí lo regalaban.
Ellos sí sacaron el oro que estaba aquí. Este gobierno no regala nada, sino que hace un intercambio con otras cosas que recibe en bienes y servicios, por ejemplo, particularmente con el gobierno cubano, al que todos estos detractores niegan cuando nos han apoyado a lo largo de estos años en el sistema de salud, en el deporte, en un sacrificio. Ahí tenemos las imágenes del prócer José Martí enfrente. La patria grande, porque es que esos señores no tienen patria, no es que no tengan patria, y la buscan en el norte, que está una sociedad en crisis, endeudada. Y esta no es una crisis coyuntural, así como lo decía el profesor Meléndez. Los Estados Unidos, desde que tuvo un crecimiento importante después de la guerra, donde llegó a tasas de casi el 6%, esa economía ha venido decreciendo en la tasa 4, 6, 5, 4, 3, 2 y 1, y en este momento ojalá que pueda llegar a 1,5 a 2%, porque es una tendencia secular y es una crisis que no es que la detectó este señorito que habla de que hizo un hallazgo de la magna reserva al tener este documento. Ese era un documento de trabajo. Lo que pasa es que estaba ligado a quien le daba las instrucciones, que era el señor Roberto Noriega, un tipo de la extrema derecha norteamericana, y eso lo tiene que explicar la oposición al pueblo venezolano. Estos resultados que observamos en el último trimestre, en el tercer trimestre de este año, continúan señalando lo que hemos dicho y reiteramos, que es el cambio de tendencia en términos de la variable de crecimiento de nuestra economía. Ya prácticamente estamos casi a nivel de cero. Habíamos tenido una caída de 5.8, luego 5.2, 1.9 y este tercer trimestre es menos 0.4. O sea, una clara tendencia, o sea, aquí cambió la tendencia y ya tenemos 1, 2, 3 trimestres sucesivos donde se nota esa desaceleración. Que así como se invirtieron 400.000 millones de dólares en la parte social y hay que seguirlos invirtiendo, posiblemente no, un poco menos porque se dio un salto en la infraestructura, se necesitan para los próximos 10 años otros 400.000 millones de dólares. Para Jordania, en las elecciones primarias del 12 de febrero no participarán más de 1 millón de personas. Esa gente no va a reunir más de 1 millón de personas, presidente, porque al final el acuerdo no lo van a tomar ellos van a aceptar una decisión que viene de afuera. 322,5 millones de bolívares, mientras que el resto lo definen las telecomunicaciones, la actividad minera, la contribución por impuestos a la gasolina, derivados y otros. Esta proporción consolida los ingresos fiscales no petroleros como la principal fuente de financiamiento del presupuesto nacional. Por su parte, el presupuesto de gastos alcanza la cantidad de 297.836,7 millones de bolívares distribuidos en los rubros siguientes: 154.910,2 millones de bolívares en gasto administrable, 69.505,5 millones de bolívares en gasto. Ya para 2014 salió progresivamente de la dirección económica del país. Ese año fue retirado de sus cargos como directivo del Banco Central de Venezuela y de PDVSA. Fue sustituido en el Banco Central de Venezuela y en la estatal petrolera por el ministro de Economía y Banca Pública, Rodolfo Clemente Marco Torres. Luego, Mojón con Bigote nombró a un nuevo ministro de Planificación, el exministro de Educación Universitaria, Ricardo Menéndez. Al día siguiente de ser pateado, Jordani publicó una carta con sus consideraciones sobre su salida del gabinete ejecutivo y su gestión al frente de la planificación económica del país, en la que destaca un monto dedicado a la inversión social calculado en 650.000 millones de dólares entre 1999 y 2013. La crónica de un caos anunciado en PDVSA parece haberse escrito desde hace al menos 2 años por el propio ideólogo del modelo económico de la llamada Revolución Bolivariana, Jorge Jordani. Ya en 2012 había advertido al presidente Hugo Chávez los peligros del desenfrenado endeudamiento y el manejo de la compañía estatal de petróleos luego de que PDVSA anunciara ese año una emisión de bonos por 3.000 millones de dólares. El reingreso de dichas divisas al monetizarse en el país puede contribuir a aumentar la masa monetaria y el componente inflacionario, en una dirección de política contraria a lo que se ha venido logrando en la lucha contra ese flagelo, que afecta sobre todo a las personas de menores ingresos.
No traicionar jamás la confianza que dejó el comandante Chávez en nosotros y nosotras. Jamás, bajo ninguna circunstancia ni excusa. No hay excusa para la traición de nadie al proyecto revolucionario. Ser la vanguardia de la vanguardia. Jordani, luego de ser pateadora, dice formar parte del supuesto chavismo crítico, aunque en realidad todos sabemos que busca alguna forma de expiar sus culpas como copartícipe en la destrucción de Venezuela. Yo tomo la decisión y cuando se acaban los $200 millones, con condiciones previas y cartas de crédito, me llama un señor y me dice, el presidente quiere que lo pongan a 7. ¡Coño! No se puede gobernar un país de esa manera. No se puede gobernar un país de esa manera, señores. Y eso se hubiera estabilizado. ¿Y qué hizo el señor presidente? Acabó con esa vaina. Porque es que la tasa de cambio, que es un problema técnico, resulta que quien genera los dólares es PDVSA. 93, 94%, exactamente no sé la cantidad. O sea que es un problema político. Por más que quieras lavarte la cara, Jordani, a ti también te llegará la justicia.